Vamos a ver cómo realizar una tabla de frecuencias estadísticas y cómo representar el diagrama correspondiente. En este caso, la variable que estamos utilizando son las notas de un examen de matemáticas, donde la población serían los estudiantes de un grupo de tercero de la ESO, obteniendo los siguientes datos. Serían 25 datos de las 25 notas de los alumnos de dicha clase. Como la variable en este caso es cuantitativa discreta, van a ser datos aislados. Entonces no vamos a utilizar intervalos, sino que vamos a poner datos individuales, discretos. Lo primero que tenemos que hacer para ordenar aquí los datos sería observar los números que hay aquí, ver cuál es el más pequeño, que en este caso es el 2, e ir poniendo en orden creciente las diferentes notas, acabando en la mayor de ellas, que aparece que es el 9. ¿Vale? Como hemos dicho, aquí contamos 25 datos, con lo cual al final tenemos que tener 25 datos aquí contados. Para no perdernos y no olvidarnos de ningún dato, hemos puesto esta columna de recuento en la que vamos a ir poniendo palitos cada vez que vamos contando un número. ¿Veis? Contamos el 8, ponemos un palito, contamos el 6, otro palito, así para poder contar todos los datos. El 7, otro 7. Voy haciéndolo rápido para intentar tardar poco. Si os dais cuenta, así es imposible que se nos olvide ningún dato. Tenemos que tener cuidado, eso sí, de poner el palito en la casilla correspondiente. Vamos con todos los datos. El 9, el 3, el 5, el 7, el 6, el 3, el 5, otra vez el 6, otra vez el 6, el 5, el 7 y por último el 3. Ahora, estos datos los vamos a poner aquí en la frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece cada uno de los datos. Entonces el 2 aparece una vez, el 3 aparece 5 veces, el 4 aparece 2 veces, el 5 5 veces, el 6 5 veces, el 7 4 veces, el 8 una vez y el 9 2 veces. Si contamos todos estos datos, dan un total de 25. Os recuerdo que ese simbolito de aquí significa sumatorio total, ¿vale? Vamos a irnos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo que significa es qué aporta cada uno de mis datos frente al total de datos. O sea, qué representa un 1 frente a un 25, un 5 frente a un 25. Es decir, lo que voy haciendo es dividiendo cada uno de los datos entre el número total de datos, ¿vale? Lo hacemos con calculadora o rápidamente, en este caso, como 25 por 4 da 100, es decir, dividimos entre 100, que es mover la coma hacia la izquierda 2 veces, multiplicamos el numerador por 4 también para que la fracción sea equivalente, con lo cual, en este caso sería 0,04. En el caso de el 3 aparece 5 veces, 5 entre 25, que es igual a 0,20 o 0,2. Ahora 2 entre 25, que es igual a 0,08. Otra vez 5 entre 25, que es 0,2. 5 entre 25, otra vez 0,2. 4 entre 25, que sería 0,16. 1 entre 25, que es 0,04. Y 2 entre 25, que es igual a 0,08. Si sumamos todo esto, nos va a dar 1. Y ahora vamos al porcentaje. Directamente es multiplicar la frecuencia relativa por 100, es decir, 4%, 20%, 8%, otra vez 20%, 20%, 16%, 4% y 8%, que si sumamos todos los porcentajes nos da un 100%. He dejado para el final todas las acumuladas para que os deis cuenta cómo paso primero de la frecuencia absoluta a la frecuencia relativa dividiendo
cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Cómo paso de la relativa al porcentaje? Que es simplemente multiplicando la frecuencia relativa por 100. Y ahora las acumuladas es ir sumando la frecuencia que tenemos con el nombre puesto adelante. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada es ir sumando las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa acumulada es ir sumando las frecuencias relativas. Y el porcentaje acumulado es ir sumando los porcentajes. Vamos a hacerlo. Frecuencia absoluta acumulada. Primero tenemos un 1. Le sumamos un 5. Ahora le sumamos un 2. Le sumamos otro 5. Le sumamos otro 5. Le sumamos un 4. Le sumamos 1. Y le sumamos 2. Y vemos que se corresponde con el número total de datos. Frecuencia relativa acumulada. Pues lo mismo. Ponemos 0,04. Le sumamos 0,2. Pues 0,24. Le sumamos 0,08. Pues 0,32. Le sumamos 0,2. Pues 0,52. Otro 0,2. 0,72. Ahora sumamos 0,16. 0,88 más 0,04, 0,92 y más 0,08, 1. Y comprobamos que el total es correcto. Hacemos lo mismo con el porcentaje acumulado. Podemos hacerlo de dos formas. O vamos sumando estos datos o directamente la frecuencia relativa acumulada la multiplicamos por 100. Es decir, tendríamos 4% más 20%, 24%, más 8%, 32%, más 20%, 52%, más otro 20%, 72%, más el 16%, 88%, más el 4%, 92%, y finalmente más el 8%, 100%. Como veis, las frecuencias acumuladas no tienen total porque se van sumando con respecto a las anteriores y el último dato es el que da el total de la frecuencia que están acumulando. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo hacemos el diagrama de barras. Directamente yo ya lo tengo aquí representado. Como es una variable cuantitativa discreta, lo que tenemos que representar es un diagrama de barras, es decir, barras que están aisladas unas de otras. En el eje horizontal o eje X o eje de abscisas, lo que vamos a representar son los datos. Como es el eje X, por eso a los datos se le pone la letra de XY, ¿vale? Entonces, los datos que tengo que representar son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos separados a la misma distancia, que es una unidad entre ellos, ¿vale? Y luego, siempre representamos cuántas veces se repite cada dato, es decir, la frecuencia absoluta. Aquí tenemos que poner la frecuencia absoluta, que es la FI. El 2 aparece una vez, ¿veis? El 3 aparece 5 veces, el 4 aparece 2 veces y así es todos los demás. Los mismos datos que acabamos de representar en esta gráfica, vamos a contabilizarlos de forma distinta. En lugar de contabilizarlos como una variable cuantitativa discreta, es decir, de datos aislados, vamos a contabilizarlos como una variable cualitativa. Lo vamos a calificar en suspensos, suficientes y bien, notables y sobresalientes. Hemos pasado de una variable numérica, cuantitativa, a una variable cualitativa, ¿vale? Vamos a considerar que los suspensos son los que tienen un 2, un 3 o un 4, es decir, tengo 1, 5 y 2. En total, 8 personas que han obtenido un suspenso. Suficiente y bien serían los que tienen un 5 o un 6, que hay 5 más 5, 10. Los que tienen notable tendrían un 7 o un 8, que son 4 más 1, 5. Y hay 2 que tienen un 9, un sobresaliente. Si sumo los datos, de nuevo tiene que darme el número total de datos, que es 25. Porque los datos siguen siendo los mismos, aunque los esté agrupando de forma distinta. Calculamos la frecuencia relativa igual que hemos hecho en la tabla anterior, es igual, dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y directamente vamos a hacer el porcentaje, que es multiplicar por 100. Vamos a ir haciendo todas. 10 entre 25, que es igual a 0,4, es decir, el 40%. 5 entre 25, que es igual a 0,2, que es el 20%. Y 2 entre 25, que sería 0,08, que es igual al 8%.
Si sumamos las frecuencias relativas, me dan 1, y sumo los porcentajes, me da el 100%. Si representamos esto en un diagrama de sectores, lo que vamos a hacer es dividir un círculo en 4 partes, ponderadas dependiendo del porcentaje que representen cada una de ellas. Podemos hacerlo, esta representación, a mano alzada, es decir, estimando cuánto puede ocupar cada porcentaje. Si lo queremos hacer más exactamente, podemos hacerlo de dos maneras, o con un programa de tabla de datos, por ejemplo, un Excel, o directamente, si multiplicamos la frecuencia relativa por 360, me da el ángulo que va a ocupar cada una de las partes y con un transportador de ángulos lo voy haciendo, ¿vale? Si os dais cuenta, en un círculo la mitad sería el 50% y si hago un cuarto, que es la mitad de la mitad, sería un 25%. Es decir, que si sumamos los notables y los sobresalientes, que es un 28%, es un poquito más de un cuarto. ¿Veis? Los dos suman un poquito más de un cuarto. El suficiente y bien es casi la mitad, sería quitarle un 10%, y los suspensos un poquito más del 40%. ¿Veis? En el diagrama de sectores se hacen las divisiones pertinentes dependiendo de cómo estén repartidos los porcentajes, se pone cuáles son los datos, que en este caso serían suspensos, sobresalientes, notables, suficiente y bien, etc. Y se pone también el porcentaje que ocupa. 32, 8%, 20% y 40%.